A diario nos encontramos con estudios de opinión pública, sondeos, encuestas, que pasan a ser parte de nuestra vida. Pero esas encuestas tienen muchos que las cuestionan, tienen muchos que las defienden y muchas veces tienen que ser explicadas, sobre todo en tiempos electorales. ¿Cuánto se equivocan las encuestas? ¿Cómo juegan y sobre todo cuánto pesa el margen de error? ¿Y es lo mismo estudiar un tema concreto durante una campaña electoral a hacerlo durante una crisis sanitaria, por ejemplo? Y lo más importante, ¿son confiables las encuestadoras? ¿Son comparables? ¿Por qué entonces a veces los resultados son tan distintos cuando lo que se estudia es un mismo tema, en una misma población y en igual periodo de tiempo? Para no hablar de resultados de las últimas encuestas conocidas, sino que vamos a intentar ver cómo se llega a esos datos. También vamos a preguntarnos lo que se puede preguntar cualquier ciudadano. Por eso hoy, en la letra chica, encuestas, margen de error. ¿Qué responden las empresas encuestadoras sobre los principales cuestionamientos que reciben? Por ejemplo, las diferencias entre los números de unas y otras, el tamaño de la muestra en la que hacen las preguntas, el margen de error, la forma en la que entrevistan, la influencia que sus informes tienen en el electorado. El domingo 26 de octubre, ¿qué tiene que suceder, por ejemplo, para que el Frente Amplio llegue tranquilo a ese balotaje? ¿A qué número tendría que llegar? La cosa que tendrá que ocurrir es que todas las encuestas le fueron horribles el domingo 26. Con menos de eso, tranquilo no puede llegar. Bueno, Luis Eduardo, ¿qué pasó con las encuestas el pasado día domingo? Tratando de ser conciso, hace exactamente una semana nosotros hicimos unas proyecciones, nuestras estimaciones de lo que iba a ocurrir el domingo pasado. Y esas estimaciones, de acuerdo a nuestros propios criterios, estuvieron demasiado lejos, son muy malas, de lo que realmente ocurrió el domingo pasado. Me siento obligado, tengo que pedirle disculpas a los espectadores que nos acompañaron en estas jornadas previas. Bueno, también el conjunto del sistema de encuestas uruguayos pintó una fotografía sobre lo que era esperable para el domingo, que fue distinta a lo que efectivamente ocurrió. Todas las encuestadoras proyectaron a la suma del Partido Nacional y Partido Colorado por encima del Frente Amplio y la situación se dio exactamente al revés. Exacto. Entonces, obviamente, hay algunos errores. ¿Usted está de acuerdo con Alberto? ¿Alberto Silva cree que es medio adicta lentejas las encuestas? No, yo creo que generalmente se equivocan y penosamente se equivocan por derecha. Es histórico, en Uruguay y en el mundo. Encuestas, mitos e ilusiones ópticas. No se espera una campaña con encuestas que influyen en la medición, influyen en la opinión pública, influyen, no hay como decir lo contrario. Bueno, sí, las encuestas en esta elección están teniendo algunos problemas porque están utilizando metodologías diferentes, formas de preguntar distintas, muestras diferentes, o sea que hay instrumentos diversos y por tanto hay resultados diferentes. Yo creo que tiende a incidir, es decir, los candidatos están tan desconcertados como nosotros los analistas, pero tienden a tomarlas en cuenta y ajustan su estrategia en función de esos datos. ¿Cuál es el muestreo que se utiliza? Recuerden, los teléfonos fijos, como hace unos años, se utilizaban para una encuesta, ya no se utilizan. El teléfono fijo te aseguraba una territorialidad. Porque entra la discusión, el aspecto metodológico en la mayoría de las encuestas que a veces salen con números raros o por lo menos distintos a lo que sacan la mayoría de las encuestas, no lo aclaran, no aclaran cómo fue el muestreo, si fue una encuesta de Facebook, si fue una encuesta telefónica a teléfono fijo, si fue una encuesta a celulares, la forma en que se pregunta, por ejemplo, ¿usted qué votaría el domingo? Con la única contra que tiene eso, que el domingo no hay elecciones. Lo que hacemos es brindar un insumo de encuestas sobre intención de voto y otros elementos electorales, que es un insumo más para la sociedad, como lo puede ser lo que es producto también de encuestas, el índice de inflación, de desocupación, de pobreza, de mortalidad, etc. Me sumo a la necesidad de que no solamente las encuestadoras, sino los medios de comunicación incorporen y traten de explicar a los ciudadanos de a pie la ficha técnica. Claro.
que de alguna manera es como los alcances y los límites de algo que no es pronóstico. Yo creo que las encuestadoras hoy, no solamente en el Uruguay, en el mundo, se están equivocando con mucha frecuencia, entre otras cosas porque los electorados están cambiando. Las democracias están mutando, las sociedades están viviendo un punto de inflexión. Cada vez que suena el fijo en casa son encuestadores. Quieren saber qué diario leo, a qué candidato voy a votar, si lo odio a él o si la odio a ella. Al día siguiente los diarios dan los resultados de las encuestas. Es decir, la prensa nos comunica qué pienso. Cada uno de nosotros, qué vamos a hacer, qué voy a hacer. Todos los días en los diarios, en la radio, en la tele, hay por lo menos una afirmación categórica generada por el método de la encuesta. Pero falta una encuesta. Hay una encuesta que los encuestadores guardan bajo 7 llaves, y ese dato es cuánta gente responde encuestas. De 10 llamados telefónicos, ¿cuántos acceden a responder? Todas las demás encuestas que publican están limitadas al pequeño grupo de gente aburrida o que justo esa tarde estaba drogada, porque solamente los aburridos y los drogones contestamos el teléfono fijo. La gente ocupada ni en pedo atiende. ¿Qué pasa entonces con los que no atienden cuando llama el encuestador? Son el 90% de la población y no sabemos nada sobre ellos. ¿Qué opinión tienen los tímidos y los sensatos sobre el riesgo país? Ni idea, no sabemos, nadie lo sabe, porque la mayoría de la gente está ocupada tratando de sobrevivir. Deberíamos tener más presente esto, porque el objetivo de las encuestas es idéntico al de un termómetro, hundirse en el recto de la sociedad para saber la temperatura de nuestras decisiones. Pero ojo, si solamente responden unos pocos culos sucios, las cifras del termómetro cuando sale van a estar llenas de mierda. Y 5 minutos, estamos arrancando la letra chica de hoy y para empezar a hablar de este tema de las encuestas vamos a recibir a Esteban Perroni, sociólogo especializado en comunicación, docente de la Universidad de la República y director de Data Media. Gracias por acompañarnos. Un placer estar en esta casa y en este programa, la verdad que un gusto. Bienvenido. Viste que existe como esa idea de que las encuestas, por lo menos en nuestro país y en alguna zona de América, tienen una influencia importante en los resultados electorales, que influyen en las campañas electorales, en la elección del voto. Incluso, bueno, hay como muchas que piensan o que creen que trabajan específicamente para determinados candidatos. ¿Cuál es el rol de la encuesta, según tú, en el día de hoy? El rol de la encuesta, digo, en principio, el rol ideal es precisamente un termómetro de en qué está la opinión de la ciudadanía, por ejemplo, para un acto electoral. Están absolutamente aceptadas como un actor más. Se habla a veces de su regulación, pero en principio me animaría a decir, viendo este informe tan completo, realmente en algunas afirmaciones más polémicas que otras, pero me parece que logró al menos plasmar el estado de ánimo, ¿no? Hay un estado de ánimo de, che, ¿y esto qué es? ¿Para dónde va? ¿Qué pasa que sistemáticamente hace 2 elecciones que a las medidoras le da distinto claramente, ¿no? O sea, no es que forzadamente alguien dijo, bueno, no, les está dando distinto. Entonces, a mí me parece un rol absolutamente aceptable. Profesionalmente me parecería un extremo absurdo que alguien quisiera prohibir las encuestas. Ahora, después, por entrar un poco en calor, digamos, a mí a veces me gusta decir que las mediciones de las encuestas electorales son como el contrabando en Uruguay, ¿no? Viene el contrabando en Uruguay, hay que resolver el contrabando, che, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a vivir con el contrabando? Y el contrabando sigue ahí, pero ¿a qué voy? Que el contrabando lo podemos cuestionar. Nunca terminamos de generar una regla de cómo debería funcionar, y lo que es peor, de algún modo, cuando vas por la feria y ves algún precio que te sirve, te compras un kilo de yerba. ¿Me explico? Entonces, se teje en función a las encuestas de a ratos y a los resultados un problemático doble y triple discurso. Pero yo me gustaría acá, y más a partir de lo que escuché, plantear, no es el discurso, no es por la positiva, pero
el Uruguay tiene unos antecedentes fantásticos de investigación social y de este tipo de encuestas aplicadas a los estudios electorales. Lo que pasa es que hay cierta realidad que se transformó, las formas de medir ni que hablar. Minimizamos la importancia del teléfono fijo, cuando el teléfono fijo permite una georreferencia del lugar. Si yo llamo a determinada característica, la probabilidad de teléfono, la probabilidad de que encuentre un individuo de nivel socioeconómico bajo, medio o alto, o a 5 categorías, es alta. Entonces eso me permite de algún modo empezar a configurar una muestra aceptable de acuerdo a la representación de la población. Estoy tocando no, yo me reía distintos temas, ¿no? ¿Cómo se llama? Cassiari. Cassiari decía que ya nadie atiende el teléfono fijo. No, Cassiari me parece que en términos bien de calle se le fue la moto un poco. Yo estoy de acuerdo. Hasta antes de Cassiari el informe me gustaba, porque creo que no, yo qué sé, es una persona que habla muy de afuera, tiene muy lindas las metáforas, pero me parece que no va por ahí. Mi cuestionamiento, por dejarlo planteado encima de la mesa y sobre esa imagen de, no quiero que se entienda mal, del contrabando, a mí lo que me da pena, nosotros con Datamedia nos hemos convertido, en algún momento medimos y trabajamos acá, precisamente en TV Ciudad, pero hace un tiempo que hacemos un poco la mirada del marciano, ¿no? Desde lejos decir, no, esto es inconfundible, la Tierra es redonda, digo, no, o sea, no hay dos. Y a veces, bueno, en otros programas o lugares donde me toca trabajar, me dicen, no le des mucho, ¿cómo le das a las encuestas? No, yo no quiero darle a las encuestas, porque para hacer un promedio, nosotros trabajamos con una información promedio, como se hace en Estados Unidos, en España, Datamedia viene un poco el nombre de ahí, nosotros precisamos, y toda la ciudadanía, buenas encuestas. Entonces, por hacer un relato largo, y quedo al servicio de ustedes, lo que me parece que es que no logramos distinguir lo que es un dato, ¿sí?, de lo que es un análisis, de lo que es forzar un dato, porque como la gente no entiende mucho la ficha técnica, ¿para qué le voy a explicar el margen de error? Agarro y te hago una escalerita, tenemos esa tendencia a mostrar los resultados de las encuestas como si fueran carreras de caballo, y no lo son. Termino la idea. Pero perdón, ¿los datos los fuerzan las encuestadoras o los fuerzan las personas que presentan esos datos? Claro, los medios de comunicación. Los medios de comunicación, por ejemplo. Porque los datos son datos. Con todo respeto, yo sé que esto tiene WhatsApp, me pueden decir de todo. O sea, creo que un actor débil en no es proceso de formación de opinión pública, que también lo es, de tener información pública, un actor más débil, si no el más débil, es el periodismo. ¿Por? Porque repiten de memoria, les ponen así la encuesta del día, las radios de la mañana, ¿sí?, y repiten sin saber lo que están diciendo. Ejemplo, la gracia, digamos, la esencia de una encuesta probabilística, de una encuesta, es que sea la selección de los casos hecho con algún criterio de probabilidad, que recién lo conversábamos un poco fuera de cámara, y eso tiene que estar en la ficha técnica, porque la probabilidad es lo que me asegura el margen de error. Y si una encuesta no es probabilística, no tiene margen de error. Y si no tiene margen de error, se transforma poco menos que en un divertimento. ¿Qué es probabilística? La probabilística, mira, vamos a hacerlo un poco para todos. Cuando se dice la confiabilidad del 95%, supone que dada una población dada, donde yo podría sacar 100 muestras, el 95 de esas 100 muestras, el valor promedio obtenido, ejemplo, candidato A tiene el 28% de predisposición de voto, ese dato oscila entre más o menos 3%. Atentos, más o menos 3% que el 3% del valor ese 28, no el 3% poblacional. Ahí hay un dato fabuloso, donde en el informe, lo haga el que lo haga, y si viene otro atrás y lo repite, peor, se está dejando de considerar un axioma de la estadística, que nunca nos hemos dado, los que estamos en este tema, el lugar correspondiente para explicitarlo a la ciudadanía. Todas las encuestas en las cuales el Frente Amplio, perdón, pero para poner ejemplos, ganó mediante balotaje 51 a 48. Un candidato gana 51 a 48. Si yo no aplico correctamente el margen de error y al 51, ejemplo, le agrego y le quito 5%, y al 48 le agrego y le quito el 5%, todas hubieran dado el último mes, todas serían empate técnico. Todas serían empate técnico. Sin embargo, el margen de error, insisto, ese 3 o 5%, es sobre el valor, no es de puntos poblacionales. O sea, no es que va entre 28 y 33
sino que va entre 28 y el 3% de 28, que sería... Exactamente, exactamente. Yo no los quiero aburrir, tengo gráficos acá. No, yo estoy siguiendo la conversación. Juro que lo digo en 30 segundos o no, como quieras. No, pero lo que yo noto, hay un trabajo que hiciste vos que se llama encuestas, mitos e ilusiones ópticas. Yo lo que me estoy enfrentando ahora, y creo que capaz que mucha gente, es que realmente hay cosas que nos la presentan en los medios, las presentamos en los medios. Las presentan en los medios. Que faltaría información, por lo menos. Faltaría información. Faltaría contexto, faltaría... A mí no me cierra cuando dicen, y pueden consultar la ficha técnica en la web. No, atento. En tal caso, el periodista, a la mañana siguiente, antes de dar la información, se va a tomar el trabajo, porque si no, ahí sí es cuando uno mira de lejos y dice, empieza a decir, acá hay como una manipulación. No manipulación, tampoco le demos más brillo del que tiene. No le demos más brillo del que tiene. Pero vos decís, es un hecho, es como que vos vas a comprar un litro de leche y te dicen, no, mira, te lo vendo sin fecha de vencimiento. Vos decís, bueno, no seas malo, poneme algo para saber un poco cómo me muevo, qué hago con ese dato. ¿Me explico? Y bueno, en ese sentido, la ficha técnica me parece que es algo importantísimo. Bien, pero eso es a la hora de comunicar. A la hora de comunicar, una encuesta. correcto. Sí. Vos vas al corazón de la encuesta haciéndose la encuesta. ¿Te querés dejar de lado los periodistas comunicándola? No, porque nosotros estamos acostumbrados a las encuestas electorales, que son a las que le damos más relevancia, por decir alguna manera, sobre todo en campaña electoral. Claro. Pero hay muchísimos tipos de encuestas que ni aparecen en los medios de comunicación. En ese caso, los que las piden o los que tienen el derecho a mostrar la encuesta como ellos quieren. Por algo la encargaron, por algo la pidieron. Sí, pero eso es hacer marketing con un resultado que me sirve de una encuesta, pero no necesariamente es difusión científica. Sí, yo agarro y me dio mejor mi producto que el de la competencia, llamo a 8 diarios, hago las notas, fantástico, pero eso no es dato científico. Y esto sí quiero que quede claro, mi perspectiva acá, y por eso me gustó la presentación como sociólogo, es una perspectiva científica. Yo veo que en el Uruguay tenemos antecedentes hasta 10 años atrás y de ahí para atrás, con el padre de la sociología, que lo saludo, usted donde esté, que es don César Aguiar, entre otros, ¿no? Tuvimos muchos padres de ese tipo de investigaciones, pero en las últimas 2 elecciones, me animo a decir que desde que se sacaron los teléfonos fijos de la muestra, no sabemos muy bien dónde estamos parados. No sabemos muy bien dónde estamos parados. Y creo que hay insumos para hacer las cosas mejor. Por eso, ese es mi lugar. Sobre ese lugar, bueno, cuando yo digo mitos, ilusiones ópticas de las encuestas, sobre todo de las electorales, bueno, empieza a haber una conjunción de actores. El que se cree que todo se resuelve poniendo me gusta o no me gusta en las redes, el periodista que va y repite, bueno, es una noticia más, y me parece que ahí sí, el punto de partida de la responsabilidad en la difusión de datos que, insisto, si no son datos con carácter predictivo y por lo tanto tienen que ser hechos con una metodología de procedimiento científico, son un juego. Yo las 2 alternativas. Yo trabajo en un programa de televisión donde hacemos una encuesta y esto es un juego. Y así hay muchas encuestas por ahí que está bueno cuando avisan los periodistas, esto es un juego. Pero estas otras no son un juego. Respondiéndote brevemente de tu interés, yo creo que las encuestas que no tienen este problema de conformar opinión pública en el Uruguay, tenemos una escuela bárbara de encuestas. ¿Me explico? Porque no tenés ese riesgo, no tenés esa presión. A nadie que tenga financiado un estudio, por ejemplo, vinculado a un tema del Mides, por decir un tema interesante, cualquiera, a nadie se le ocurriría responsablemente sacar una muestra así nomás. Obviamente va a respetar un criterio de probabilidad, como se hacía antes. Te toca esta manzana, 1, 2, 3, toco timbre. 1, 2, 3, toco timbre. No, fulano, ¿cómo andás? Contestame una encuesta. Marchamos. En cuanto perdemos los criterios de probabilidad, perdemos lo más rico que tiene una encuesta, que es el margen de error. Mirá vos, eso sí parece un contrasentido, ¿verdad? Pero el criterio de probabilidad es el que indica el margen de error. Entonces, si yo vengo acá y te presento una encuesta que no es probabilística, no me hable de margen de error. ¿Por qué? Perdona. Porque esos factores funcionan todos juntos. El tamaño de la población, la confiabilidad, la muestra, el margen de error y el valor promedio. Esas son las 5 patas, que si corro una, corro la otra. Entonces no me vengas con hice una mesa de 4 patas sin probabilidad. ¿Pero por qué según tu opinión, no se cumple con esa probabilidad? O sea, no, digo, el 1, 2, 3, le toca algunas el cuarto. Sí, algunas no. Las fichas técnicas, he revisado muchas, capaz que las cambiaron, pero creo que no. Debería estar el criterio de probabilidad, porque ahí está la esencia. Es como la sangre de la muestra.
El criterio de probabilidad es el que valida los criterios estadísticos. Yo no puedo jugar a hacer estadísticas si no estoy respetando los criterios de selección de los que pueden integrar una muestra. ¿Y qué peso tiene en todo este proceso el método? Que hay varios, ¿verdad? Y que pueden estar la metodología que se use para... El método es definitorio. Ahora, en principio, lo que yo observo, diría que una diferencia sustancial metodológica presentan, por ejemplo, las encuestas hechas a través de las redes. Sí, es un... Eso es una diferencia sustancial que, bueno, tendrá que ver, los que trabajen de ese modo tendrán que explicarlo. La cantidad de casos, y esto es una cuestión que yo tiro desordenado, ustedes ordenen como quieran, en función de algunas bases de datos nuevas a través de celulares que las creemos más ciertas, ¿sí?, argumentamos que podemos trabajar con menos casos. Y la verdad que no. Bueno, debe ser más barato. Obvio, está perfecto, es más barato. Pero no. O sea, hay muchas opiniones, no solo la mía, que evidentemente dicen, no, mira, esto sale tanto. Y si no sale tanto, es lo que yo a veces estoy con mucha ganas de recomendar, y sobre todo para esta, aunque ya voy a llegar tarde, a mí me parece interesante. Cuando se habla de regular, no, yo no quiero regular. Yo lo que creo que hay que regular es un sello de calidad, de determinadas coordenadas que deben estar. O sea, el cambio metodológico no es porque me está yendo mal. Yo no puedo improvisar metodológicamente. Todo va en que entendamos de que esto es una ciencia. Pero el cambio metodológico llega un momento que es necesario, ¿no? Es un imperativo hacerlo porque cambia la forma en que... por las redes sociales, ¿no? Cambia se actualiza el mundo, bueno, ¿no? Caetano dijo algo que cambia los electores, cambia las democracias. No, eso ni que hablar. Bueno, pero a la hora de sacar una muestra que cambie los electores es un dato interesante, sobre todo para cuando se dice... subió o bajó, eso es un típico mito. ¿Lo que subió o bajó? Si no son los mismos electores. Vos no tenés un panel, es una muestra. Lo que subieron y bajaron son los números. Tú podés interpretar que hay dos que antes votaron al Partido Colorado que ahora se corrieron al Frente Amplio. A la hora de la interpretación vos podés ir a un análisis para atrás y decir, mirá, este es un hecho muy poco probable. Generalmente no hay un corrimiento en el medio de la campaña de votantes del Partido Colorado al Frente Amplio, por ejemplo. Entonces sí, viene aquella frase del contador Damiani, ¿no? Los números no mienten. Mienten los contadores, bueno, los que lo interpretan. Si me permite una pregunta, porque hay en esto de mitos e ilusiones ópticas de las encuestas, después, dice, hay una frase, entre comillas, que dice, qué casualidad que a mí nunca me encuestaron, ni a nadie de mi familia, o que yo conozca. Para mí es un curro, dijo alguien que mucha gente se puede sentir representada. ¿Cuánto es el universo de gente que alguna vez fue encuestada? ¿Hay una encuesta sobre eso, por ejemplo? Mirá, vos lo que podés hacer es una combinatoria. Si somos, vamos a decir que somos 3 millones y un estándar de una buena encuesta serían 800 casos, lo podés calcular. Son combinatorias de 800 tomadas a 3 millones. Entonces eso te da una probabilidad probablemente baja. No tan baja como sacar el 5 de oro. Sacar el 5 de oro, la probabilidad es mucho más baja. Pero es frecuente. Si tú te tomás el trabajo en un juego, en un programa de radio, que ustedes son de radio también, de abrir el teléfono, es probable que sean muchos más los que te digan que alguna vez los encuestaron que los que sacaron el 5 de oro. Pero así todo, si vos comparás la probabilidad de ser seleccionado para una muestra con otro acto de probabilidad, y probablemente sea menos probable. ¿Está bien? Ahora, ahí hay un prejuicio, ahí hay una desconfianza, que a mí me interesa de algún modo combatirla. No, ahí a gente se le hace la encuesta. Eso de que viene... el tema es cómo se hacen. ¿Me explico? Bien. Pero por decirte un mito, y ya que salió el tema, toco otro mito para ser justos y sensatos. No, y se lo digo a la cámara, no ganan plata las encuestadoras. El que escribe está confundido. Las encuestadoras hacen de algún modo magia en el sentido económico, por brindar un servicio. Lo que pasa es que, claro, ahí discrepo en el sentido, cuando el servicio tiene que hacer tanto recorte, que yo me encuentro con que, por ejemplo, permítanme, me pongo los lentes, permítanme, en octubre del año pasado, no nombro marcas si quieren, al que iba primero, resulta que la que le dio menos, le daba 28,8. A esa misma primera posición, la otra le daba 38,8. ¿Verdad? O sea que en las distintas proyecciones estamos teniendo para el primero 10 puntos de distancia. No podés decir nada.
A la mañana siguiente, el periodista debe haber agarrado y decir, no, de esto no puedo decir nada. El que iba segundo, el mínimo es 25, el máximo 32, 7 diferencias. El que iba tercero, y esto es riesgoso porque las muestras para las poblaciones más chicas van bajando, oscilaba entre 12 y 16. Entonces, con estos números, el mínimo paso que puedo decir es, estoy en problemas. ¿Me dejan rápidamente? Miren España. La última. Te dejamos la última. Bueno, pero es interesante. Me despiden cuando quieran. Para comparar, o sea, en esta situación estamos hoy en Uruguay. Miren España, abril del año pasado, ¿se acuerdan? Acá sí, nombramos. El PSOE, el que le dio menos, le dio 28,1. El que le dio más, le dio, escuchen, 29,8. La media, el promedio de esos, daba 28,9, o sea que cae en el medio. Escuchen el resultado, 28,7. ¿Viste que está todo cerquita? Entonces la pregunta sería, ¿cómo hacen? Y bueno, no sé, vamos a llamarlo a ver cómo hacen. Y así para todos. El PP, 18,2, este fue el que más varió. 18,2 y 23,8. Bueno, está, tenía una distancia. Pero la media electoral, son 7 que miden en España, la media electoral permite precisamente promediar las distintas posiciones y dar un dato más o menos certero, al menos del ranking. Y ese es un problema. Históricamente a nuestras encuestas les exigíamos quién sale primero, quién sale segundo o tercero y a qué distancia. Ah, hoy en día ya te dije que salía primero y segundo y tercero. No, muchachos, como mercado estamos peor. ¿Me explico? Se explica. Perroni, quedó presentada una visión, por Muchas lo menos, gracias, de lo que son las encuestas Sí, en nuestro país. muchas gracias. Y vamos a... El informe fue más severo que yo. No, sobre todo Casiari, que ya nos dimos cuenta que no le cayó bien. No. Pero tiro la última. Creo que estaría buenísimo, aparte de que hubiese, no digo una regulación, creo que interna la hay, pero creo que debe ser compartida con el público. A veces me pregunto si no estaría bueno, por lo menos el último mes, algo así como el reglamento del debate, que el último mes, ya que evidentemente nadie quiere invertir en las encuestas, se junten por lo menos, hagan dos especies de 2 clústeres o 2 grupos o uno solo, y se hiciera una gran encuesta, ¿sí?, con la suficiente cantidad de casos, y esa fuera tipo el informe final del mes previo para decir a la ciudadanía, miren, las opiniones van más o menos por acá. Porque a la gente, a veces, la opinión de la gente también lo informa, ¿sí? No es solo el experto, acá está el programa y los programas no los lee nadie, ¿verdad? Entonces, yo no le veo nada de malo, me parece bárbaro. Creo que hay que hacerlas mejor. Te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros, Esteban, así que, bueno, seguiremos discutiendo con otras personas que también están metidas en el mundo de las encuestas. Muchas gracias. No, gracias a ti. Hacemos una muy breve pausa y enseguida volvemos para seguir con este tema de las encuestas. Son las 9:30 de la noche, seguimos hablando del tema de las encuestas, ahora con Eduardo Botinelli, sociólogo y director de Factum. Gracias por acompañarnos, Eduardo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Y con Alan Misraji de Radar, gracias por acompañarnos. Buenas noches. Alén. Mirá que practicaste. Gran esfuerzo. Las 5 encuestadoras más importantes, Cifra, Equipos Consultores, Factum, Opción y Radar, vienen haciendo encuestas y publicando las encuestas públicas sobre las próximas elecciones. Por la información que tenemos, la mayoría de esas encuestas han sido vía telefónica. Y para poner el tema arriba de la mesa, este fin de semana hay una nota escrita por Juan Ignacio Berro en El Observador que dice que este método aumenta las inexactitudes. Entonces, bueno, empezamos hablando por eso. ¿Es así que se están haciendo las encuestas? ¿Se hacen así porque no se pueden hacer cara a cara por la pandemia o porque ha cambiado el método? O sea, abierto, para empezar. A ver, primero, inexactitudes, ¿a qué nos referimos? Es decir, el título del programa es respecto al margen de error, que es una cosa que tiene que ver con una cuestión estadística y que hay que considerarla. Muchas veces se demanda que el margen de error baje, pero el margen de error baja en función de aumentar los casos. Y hay un momento en que el rendimiento del aumento de casos no tiene impacto fuerte sobre la bajada del margen de error, el reducir el margen de error. Para ser bien claros,
En las elecciones nacionales usamos más o menos 1000 casos, significa un margen de error del 3%. Si hacemos 2000 casos, duplicamos la muestra, el margen de error se reduce al 2%. Entonces, llegamos a un momento que el aumento de casos no genera impacto Bueno, sobre países el como margen de Estados error. Unidos, si no estoy equivocada, usan 900 personas. Sí, en los mismos casos casos, de que yo muestra, siempre me sorprendo Sí, que, es tremendo. que usan los mismos casos que nosotros. Y por eso que es tan caro comparativamente con la población Claro, que tiene. me imagino. Hacer investigación en Uruguay. Claro. Después, hay otras inexactitudes o errores que se llaman errores no muestrales, que tienen que ver con los procedimientos que se utilizan, ¿no? Bueno, ahí hay, digamos, una vasta trayectoria y estudios mundiales que ha sido el enfrentarse a cambios en las sociedades. Las encuestas cara a cara eran, sin duda, lo que funcionaba. En un momento empezó a dejar de funcionar, no en Uruguay. En Uruguay también no dejaron de funcionar, pero tienen problemas que no había. Problemas de que para los niveles más altos es difícil entrar porque hay barreras de seguridad o hay barreras de personal dependiente. En la generación de asentamientos más violentos hay cuestiones que se llaman zonas rojas que generan ciertas dificultades. Cuando se hacen estudios cara a cara se buscan estrategias para poder hacerlas, pero no aumenta sensiblemente los costos, los tiempos, hay toda una serie de elementos a considerar y hay cuestiones que tienen que ver con la población que vive ahí, de las características específicas que no se tienen claramente georreferenciados y con todas sus características sociodemográficas. Y por otro lado, empieza a transformarse primero la telefonía fija, después la telefonía celular, después el online, y son todos pasos que se van dando en los últimos 25 años, 30 años. Es decir, hay una transformación que se va dando. Pero sin embargo el teléfono fijo sigue estando... El teléfono fijo tuvo su época y hoy lo que se está utilizando cuando se usa teléfono fijo es una metodología mixta. Es decir, empieza también, es una transformación de los últimos años, a utilizarse el mix de técnicas. Es decir, utilizar más de una técnica en la misma encuesta para llegar a cubrir el universo de estudio. Voy a hacer una pregunta que tiene poco que ver con tecnología, porque veo que nombran bastante la geolocalización, que con el teléfono fijo uno se asegura, llamando una característica, que esta persona vive en tal barrio, o cerca de tal barrio, tiene tal nivel socioeconómico, y bueno, todas esas precisiones. Pero hoy por hoy los celulares también tienen geolocalización. Hay tecnología que permite saber al celular que estoy llamando dónde está. ¿Esa tecnología la usan? No, pero aparte ahí nadie comparte su geolocalización por voluntad propia para que le hagas una encuesta. O sea, hay cuestiones legales que hay que cuidar. Es decir, que se pueda llegar a tener acceso no implica que sea legal hacerlo. Y no todo el mundo tiene, por más que inventes una app que permita, tenés que tener activada la geolocalización de esa app específica. Lo que pasa es que hoy por hoy la mayoría de los que nos están viendo seguramente lo tengan sin saberlo. Sí, claro. Porque al dar los permisos para el 99% de las apps que tienen el teléfono, les pide que tengan la geolocalización. Incluso hasta para la cámara de foto, que es algo totalmente inofensivo. O sea, es una tecnología que está... O sea, ahora saben que estamos acá, por ejemplo. Es una tecnología que puede ser un siguiente paso, ¿no? Podría llegar a ser. A ver, lo que a mí me parece absolutamente increíble es que sigamos discutiendo después de 25 años temas de forma de relevamiento de datos. Nosotros en Radar empezamos a hacer encuestas telefónicas en el año 98, en la campaña del año 99. Nos tiraron a matar por las encuestas telefónicas, que no servían, que no eran representativas, y eran teléfonos fijos, ¿no? Lo que hoy... hace un rato Perroni, Perroni estaba diciendo que eran la panacea, la posta. Bueno, en el año 98 yo tengo artículos guardados, por ejemplo, de Rafael Baise, diciendo, pero que éramos poco menos que unos herejes que teníamos que ser quemados en la plaza pública por hacer encuestas telefónicas. Después pasó el tiempo y nadie las discutió más. Todo el mundo las hizo. ¿Por qué? Porque las encuestas presenciales se habían vuelto inviables, no solo económicamente, sino que
como bien decía hace un rato, Perroni, vos elegís al azar una serie de manzanas. 1, 2, 3 timbres, tocas timbre. 1, 2, 3, tocas timbre. ¿Qué pasa cuando ya nadie más te abre la puerta o no encontrás más a nadie en la casa porque no hay más nadie en las casas durante el día? Entonces, ¿qué haces? Vas a la manzana suplente, a la suplente de la suplente y a la suplente de la suplente. Se va degradando. Hasta que al final, ¿a quién terminas entrevistando? A los 1000 primeros que te abrieron la puerta más o menos cerca del punto que habías sorteado. ¿Eso es aleatorio? ¿Eso es probabilístico? No. Entonces, dejémonos de jorobar con las encuestas probabilísticas, porque en los hechos no existen más, no son más, no se pueden hacer más, porque la gente no está más en la casa, la gente no atiende el teléfono, mismo a celulares la gente no atiende un número que no conoce. Entonces no hay nada que te asegure que una muestra sea probabilística. Entonces, el objetivo final, ¿cuál es? ¿Tener una encuesta, una muestra probabilística? No, el objetivo es tener una muestra que sea lo más representativa posible del universo que estoy estudiando. Y no importa la metodología, la metodología irá variando. Después será online, después será a través de las redes sociales. Yo estoy seguro que va a llegar un momento, a ver, yo soy un convencido, sinceramente, de que en la próxima campaña electoral dentro de 5 años no van a ser más necesarios las encuestas de intención de voto, no va a ser más necesario ir a preguntarle a la gente lo que va a votar, porque haciendo un análisis con inteligencia artificial de las cosas que hace esa persona en las redes, en su mundo digital, yo voy a poder saber a quién vos vas a votar antes de que vos lo sepas. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Y cuáles son Es un falso debate. ¿Qué limitaciones tienen hoy las encuestadoras? Un montón, es decir... Cada vez más. Claro, a ver, hay limitaciones y hay que entenderlas. Y a mí me parece que es importante, digamos, considerar las cosas que se han hecho para justamente clarificar las limitaciones. Una es las fichas técnicas. La ficha técnica durante la última campaña electoral de todas las empresas profesionales, que me parece importante también señalar, hay empresas profesionales que nos dedicamos a esto hace muchos años y de repente aparecen como golondrina de verano, ¿no? Es decir, aparece alguna que desaparece y se publican de la misma forma. No en los mismos medios, pero sí tienen difusión. Y eso es una de las primeras cosas que implica la ficha técnica es explicitar las limitaciones, ¿no? Es decir, bueno, cuántos casos son, cuál es el margen de error, y el margen de error establece primero cuál es la variabilidad que hay. Después hay limitaciones bien claras que han estado siempre. Se mide, siempre utilizamos la metáfora de la foto, ¿no? Es una foto del pasado, es decir, lo que yo medí hasta un día, pero de lo que pasó antes no se mide para adelante, no hay viabilidad de ver el futuro en la encuesta. Todos tenemos igual, la mayoría de nosotros tenemos, cuando se nos hacen públicas una encuesta, lo tomamos como algo o esperanzador o decepcionante, pero siempre miramos hacia el futuro, tenemos esa costumbre. El electorado por lo menos tiene esa costumbre. Es que no son predicciones, las encuestas no pretenden predecir nada. Y los candidatos las usan así. Sí, de la boca para afuera. Sí, una cosa es lo que dicen, otra cosa es cómo usan las encuestas en la interna. No se olviden que lo que se publica es una pequeñísima parte de toda la información que surge de la encuesta que generalmente tienen los candidatos, ¿no? Lo que se publica es la tabla de posiciones, ¿no? Pero el año pasado hicimos un evento con la Cámara de Empresas de Investigación de Mercado, a principio del año pasado, en la antesala de diputados del Parlamento, y vinieron 2 expertos internacionales a hacer exposiciones sobre el estado de situación de las encuestas preelectorales en el mundo. Bueno, una de las láminas que mostró uno de los expertos, un inglés, John Pouleston, fue que en países como Alemania, en países como Estados Unidos, el 30, el 35, el 25% de la población tomaba su decisión de voto en las últimas 48 horas o en las últimas 24 horas o hasta adentro del cuarto de votación. Entonces, ¿qué significa esto? Que la opinión pública es algo permanentemente, es un blanco móvil, es un blanco móvil. Y imagínense ahora para las elecciones departamentales de Montevideo, ¿cuál es el costo, entre comillas, para alguien que sabe que va a votar al Frente Amplio de cambiar de candidato a último momento? Entre las 3 opciones. Nada. Ninguno.
Entonces, en caso de que lleguemos a 2 días antes de las elecciones con diferencia de 2 puntos, de 3 puntos entre uno y otro, No hay manera de... no hay manera de predecir nada. Entonces, cuidado con tomar esos resultados como una predicción, como como si tuviéramos una bola de cristal. No hay que pedirle a las encuestas más de lo que las encuestas pueden dar. ¿Puedo hacer una pregunta antes que nada? Sí. Porque yo supongo que la gente se habrá quedado pensando, ¿por qué se conoce un pedacito nada más de la encuesta y no todo lo demás? Porque lo pagan los partidos. Porque hay clientes que pagan por esa información. Los partidos de los candidatos. Por supuesto. O sea, A ver, no es que se esconde, sino que esta es información y de ahí se saca un tramo que es el que llega a los medios. las empresas de investigación de opinión pública vivimos de Sí, esto. claro, es nuestro trabajo, vendemos nuestro know-how y vivimos de esto. Es nuestro negocio. Y abro un paréntesis muy importante. Las veces que hemos hecho comparaciones, compartido datos entre empresas, todo el área de opinión pública nos llega a representar el 10% de lo que factura todo el sector. Claro. Entonces, ¿por qué arriesgaríamos nuestra reputación en lo que hace el 90% de nuestro negocio por hacer las cosas mal en el 10%? Yo tengo una duda que es el también. 100% de nuestra exposición, además. Tengo muchas dudas, pero una que tiene que ver con lo que dijo Ricardo. Yo candidato, yo partido, pago una encuesta de opinión pública de cara a las elecciones departamentales. Y no da como yo quería. La verdad me quedo decepcionado. ¿Puedo elegir no publicarla? Déjame aclararte una cosa que es importante. Que es un valor que tenemos en Uruguay y que pretendería que no se perdiera. No hay nadie que contrate una encuesta para sí mismo. Puede haber no publicables, es decir, estudios específicos no publicables. En Uruguay, todas las empresas que nos dedicamos a esto, trabajamos para todos los partidos y todos los partidos participan simultáneamente en la contratación de cada encuesta. ¿Eso qué permite? Y lo saben. Sí, lo saben, claro. ¿Eso qué permite? Primero, disipar rápidamente esa duda que podría llegar a haber. ¿Ah? Hay un dato que es el que se difunde y que todos los contratantes saben que se difunden y que se difunde a través de los medios de comunicación. Sea lo que sea. Sea lo que sea. Y no hay forma de dejar contento a todos, además. Y va a haber gente que se enoja y gente que no. Y gente que nos contrata y que después a la misma empresa que contrató sale públicamente a cuestionarla. Y eso nos pasa. Pero nos pasa porque es sano el sistema que tenemos. Que hay multiplicidad de contratantes a multiplicidad de empresas. Es una cuestión de costos, ¿no? Ningún partido, ningún quiere sector afrontar gastos tan altos. Quiere o puede afrontar el costo de una encuesta nacional de opinión pública. Entonces, por eso que eso nos obliga a salir a hacer lo que llamamos las encuestas ómnibus, en la jerga de investigación de mercado. Encuesta ómnibus significa que cada uno incluye algunas preguntas en exclusividad, entonces hay un tronco común, que es lo que se va a publicar, que es la intención de voto, por ejemplo, pero después hay 3 preguntas para vos, 5 preguntas para vos, 8 preguntas para vos, y son informes separados que van para cada uno y que no se publican. Otra vez te iba a interrumpir. Una consulta. Radar es la única encuestadora que contempla en sus estudios a las redes sociales, ¿no? No, ya no. ¿Ya no? Ya no, hay unas cuantas que lo están haciendo. Ah, sí. Bueno, ¿cuánto pesa entonces esta diferencia actualmente? ¿Cuánto pesa en qué, perdón? ¿Cuánto pesa en los resultados, ¿no? Integrar toda la parte de redes sociales A ver, en comparación con aquellas encuestadoras nosotros que no hace 6 años que todas las encuestas de opinión pública las venimos haciendo a través de Internet, ¿no? Y tenemos el mismo debate que teníamos hace 25 años con las encuestas telefónicas. Hoy en Francia, por ejemplo, hablo de Francia porque es un caso que conozco bien, todas las encuestas de intención de voto se hacen online. Todas. No se hacen más encuestas telefónicas. En otros países sí, en otros países no, en otros países hay de las dos cosas, pero no se cuestiona más si es telefónico o si no es telefónico, si es online, si no es online, porque si la muestra es representativa, ya no es un tema de si es probabilística o no probabilística, si es representativa del universo que se está estudiando, ya no se cuestiona más si es online o no es online. Déjame aclarar una cosa que me parece que es importante, porque vos dijiste encuestas por redes sociales, y no es así. Bien. Y esto hay que diferenciarlo, me parece muy importante. No es
hacer encuestas en redes sociales. Los mecanismos que se utilizan en Uruguay para las encuestas online es la convocatoria a participar en encuestas se publica utilizando redes sociales como medio publicitario. ¿Ah? Es decir, Bueno, para reclutamiento. Pero viste que están de moda, sobre todo en programas de televisión, decir, largamos nuestra encuesta Bueno, de... Eso es un divague. A eso iba. Yo quiero que quede claro y que lo digan ustedes, ¿qué valor tiene una cuenta grande de Twitter que haya una encuesta con 4 opciones que tiene 50.000 votos? Tuvieron la respuesta acá con Ana Laura hace una semana. ¿Cuánto, perdón? Cero. Claro. Pero a mí me presentan ahí en un programa periodístico que hacen una encuesta. Cero, porque pueden ser todos... Está totalmente bueno, no sé, yo le pregunto. No puede ser todo el mismo barrio. Si yo te pregunto a vos, hay programas que tienen perfiles de televidentes específicos. Un programa de la tarde, o un programa en un canal, o un programa en otro, con un conductor, o con otro, con una... Bueno, cada uno tiene perfiles de público. Bueno, si querés saber qué opina ese público, bueno, te puede dar una información más o menos de qué opinan. Ahora, para eso, proyectarlo al resto de la población no tiene ninguna validez. ¿Vos decís que los que dicen que yo soy el mejor comentarista en mi programa no es Son cierto? los que te escuchan. No es representativo. No, porque le hiciste vos. No, pero a ustedes de alguna manera como profesionales, ¿no les enoja un poco que como moda o algo se den como válidas este tipo de cosas? Es parte de la regla de juego, es parte de la... a ver, la tecnología a bajo costo tiene esa ventaja. Hoy vos podés largar una encuesta en 3 minutos en Twitter, y si tenés 20.000 seguidores, y capaz que conseguís 5.000 respuestas en 3 horas. Ahora, ¿eso es representativo de algo? Es representativo quizá de tus seguidores. Vos hoy largás la misma encuesta online en el portal de Montevideo Portal y en el del País, por nombrar 2 que tienen muchísimos seguidores, y seguramente vas a obtener resultados distintos, por más que en ambas encuestas consigas 20.000 respuestas. ¿Por qué? Porque son perfiles distintos. Muchos coinciden, son los mismos lectores, pero hay perfiles distintos, lo saben. Porque me quiero quedar con Eduardo porque ibas a dar una explicación que me parece que es importante. O sea, yo recibo por WhatsApp o por mail una invitación. La convocatoria. A la convocatoria. Bueno, después la encuesta por internet es otra cosa. Pero además de eso, que me parece es importante, es diferenciar lo que son las encuestas profesionales, incluso hechas por internet, ¿ah? Que no es lo mismo una encuesta hecha por internet porque tenemos años de investigación de cómo hacer para no caer en la burbuja. Porque que si nosotros trabajamos siempre a partir de nuestros perfiles de redes sociales, por más perfiles que vayas abriendo, terminás siempre en un embudo a partir de los algoritmos de las redes sociales. Entonces, lo que hay que trabajar es cómo salir del embudo. Eso es un trabajo, no es que cualquiera va, pone un aviso y con eso tiene una encuesta de la misma calidad o la misma profesionalidad que haciendo una encuesta por internet a partir de un trabajo de diseño de cómo se convoca a la gente. Y la convocatoria incluye un montón de cuestiones muy simples y muy difíciles de haber previsto antes. El diseño de la convocatoria. No es lo mismo si querés convocar, necesitas que ese aviso llegue a varones, que si llegue a mujeres, que si llegue a jóvenes, si llegue a mayores. El premio que convoca a la gente también, por lo general, tiene o puede tener variaciones. ¿Se verifican los perfiles? Por ejemplo, que vos, mira, esta encuesta yo quiero que sea para varones. ¿Se aseguran que esos perfiles sean varones? Bueno, más allá que lo que hace la encuesta, en realidad, por eso me parece que es importante distinguir una encuesta de redes sociales de una encuesta aplicada a partir de reclutamiento en redes sociales. Después que la persona entra, sale de las redes sociales, entra dentro del sistema de la encuesta. Y la encuesta va a preguntar, entre otras cosas, el sexo, género, va a preguntar nombre, va a preguntar edad, y hay cuestiones de verificación, de cuánto tiempo demora en contestar cada pregunta, en cuántos no sabe puso, ¿no? Pues si fue una cosa solamente para chusmear, claro, ¿no? O cuánto fue una encuesta realizada. Es decir, hay una serie de análisis detrás de esto que no es una encuesta en redes sociales. Y controles como, por ejemplo, que la persona no conteste más de una vez, las IPs repetidas,
los links compartidos por WhatsApp. Un grupo de militantes se distribuye el link a través de WhatsApp y dice, votá, votá. O sea, es que eso es lo que provocaron las encuestas en redes sociales, se futbolizaron. Claro. Che, hay que ganar esta encuesta como si fuera un partido de fútbol. Como si fuera un partido de fútbol, pero lo veo a diario pero con clientes. Y bueno, tuvimos que diseñar mecanismos para evitar eso, para detectar quiénes habían entrado desde desde WhatsApp, quienes no habían entrado desde el aviso que habíamos puesto en Facebook. Pero hasta hemos hecho cosas como, mostrame de estas 5 imágenes, cuál es la que vos viste en el anuncio de Facebook para entrar. Le erraban todos. Y no es que le erraban, lo que le erran es obvio que entraron por otro lado, claro. Fueron invitados, te van a venir, contestar esta encuesta, te mando el link. Pero nada, tuvimos que sofisticar eso, pero al punto que nosotros, por ejemplo, tenemos un ejecutivo de cuenta en Facebook asignado por la cantidad de dinero que gastamos y le vamos consultando permanentemente. Tenemos una reunión por semana telefónica con un ejecutivo de cuenta de Facebook planteándole todas las dificultades que tenemos y con el ejecutivo de cuenta ayudándonos a resolver problemas que van surgiendo. Lo mismo con los que nos proveen la plataforma donde está programada la encuesta. A ver, ¿cómo hacer para evitar que entre una persona? Y nada, y hay técnicos trabajando para ayudar a que esto funcione mejor, porque es algo nuevo en todo el mundo. Ahora, hay un dato de la realidad. Al electorado le gusta ganar las encuestas y las elecciones también. Por supuesto. Pero ¿eso quiere decir que de alguna manera las encuestas influyen en el electorado a la hora de votar? No, es que está el mito de que las encuestas influyen y por eso se quieren ganar las encuestas. ¿Las encuestas no influyen en el electorado? No hay comprobación empírica ninguna que marque que las encuestas influyen para algún lado específico. Dicen que desmotivan al que va atrás, que motivan al que va atrás. Una cosa es que motive o desmotive a las candidaturas o a la recaudación y otra cosa es que motive o desmotive el voto. Son dos cosas distintas. Sí hay motivación y desmotivación de las candidaturas y sí hay motivación y desmotivación de los aportantes, que es otro tema para tratar en algún momento. Pero el indeciso que está ahí, que se anote con el lo que sí hay cierta comprobación es que en elecciones de voto voluntario puede haber mayor o menor abstención o mayor o menor participación en determinados sectores en función no de lo que la encuesta influye, que sí, pero la encuesta lo que hace es darle a la población un panorama de cómo está siendo la intención de voto o el escenario en ese momento. Y la gente lo toma o lo deja de tomar como un elemento que decida ir o no ir. En eso sí ha habido un poco más de evidencia en que puede motivar o no la ida a votar en elecciones de voto voluntario. En elecciones de voto obligatorio no hay evidencia ni concluyente que haya ido hacia un lado o hacia el otro. No es lo mismo. Sí, un ejemplo de lo que decía Eduardo. En la elección interna en la que Mujica competía con Astori, las encuestas previas daban tal diferencia que eso desmotivó a muchos votantes frente amplistas a ir a votar en las internas. Moraleja, en las internas, si mal no recuerdo, el Partido Nacional tuvo más votos que el Frente Amplio, lo cual no se dio después en las elecciones nacionales. Entonces, ¿por qué eso? Bueno, porque las encuestas ya mostraban que el partido ya estaba jugado. Entonces, bueno, ¿para qué voy a ir a votar? Exacto. Para ir redondeando, de ustedes sacó la conclusión de que el trabajo de las encuestadoras es confiable. Ahora, el resultado, a la luz de los cambios que se dan en la forma en que se hace el proceso, de los cambios culturales de los votantes, ¿nos puede seguir permitiendo cierta cercanía a los resultados o es imprevisible lo que va a pasar en el futuro por esos cambios? Yo creo que, déjame... Sí, dale. Vamos, diríamos lo mismo. A ver, si se ha repetido recurrentemente el tema de las encuestas se equivocan. No, yo no dije que No. Se ha repetido, no. Hay que mirar los resultados de octubre. Las encuestas de octubre fueron demasiado cercanas al resultado. Demasiado. Y en ese momento, una de las advertencias que hicimos desde las propias empresas fue que esa cercanía no era esperable, que fue demasiado cercana a lo que realmente ocurrió. En el balotaje sucedió algo distinto.
la distancia final fue menor. Ahora, ¿eso por qué pasa? ¿Por problema de medición? No. Puede haber problemas de medición, no niego que existan. Probablemente haya, sí, hay limitaciones, lo que hablamos. Lo que hay veces que el electorado se mueve y hay veces que el electorado no se mueve después de sacada la última foto. Porque si no se moviera, ¿para qué hacen publicidad los candidatos cuando más invierten en la última semana antes de la veda? Si no se moviera, no tendría ningún sentido seguir con la campaña. Y ustedes ahí ya no están jugando. Y ahí dejamos de medir. Entonces, eso es algo que es importante y que tratamos de transmitir, a veces con mayor o menor éxito. Sí, bueno, en este último año había sido, creo que uno de los eventos que había pasado después, el video de Manini, ¿no? Claro, sucedió el video de Manini. Configurando un poco la cancha. Fue uno de los elementos que jugaron. también, me parece. Hubo varios en los últimos días. Bien, ¿les queda algo antes de irnos? Dale, con que te corté. ¿Quién gana la...? No, eso de que en realidad no hubo... Mira, las encuestas se equivocan. Nadie dijo que iba a ganar, no sé, que el Partido Colorado iba a salir segundo. Todo el mundo dio, todas las 5 empresas dimos los partidos en el orden en el que finalmente salieron, lo cual no ocurre en muchos países del mundo. En las internas pasó lo mismo. Déjame ahora, O sea, la del como que estribo. no hay errores en los grandes números. Pero porque hay una utilidad mucho más importante de las encuestas, que es, por ejemplo, detectar fenómenos emergentes. Manini, en la interna votó muy bien, Cabildo Abierto votó bien, pero ya se veía que venía creciendo y siguió creciendo después. Sartori, que era un fenómeno que no... Las encuestas detectaron que era un fenómeno que efectivamente tenía posibilidades de competir, ¿no? Es decir, Talvi también, claro, es decir, no es el número final. Ese es el de menos, no es jugar al acertijo. El tema es cómo se interpreta por los medios y por la gente. Claro, sí. No necesariamente. Y sí tener en cuenta, creo que es importante, las limitaciones, ¿no? que existen. Les agradecemos Tenemos mucho. la responsabilidad de tener también nosotros en cuenta ese tipo de cosas a la hora de comunicarlas. Sí, claro, por supuesto. No es futurismo. No. A los dos, Eduardo y Alén, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes por invitarnos. Muy bien, vamos a hacer una breve pausa y ya vamos a estar con Daniel Chasquetti para hacer una especie de cierre de lo que ha sido el programa del día de hoy. Ya venimos. Un minuto pasadito de las 10 de la noche, recibimos a nuestro columnista Daniel Chasquetti. Daniel, bueno, bienvenido y... Gracias por la invitación. No, no sos invitado. No, bueno, sí. ¿Cómo sintetizás lo que vivimos? No, es un tema que me es familiar, ¿no? Yo trabajé durante un tiempo haciendo encuestas en Grupo Radar con Alem Misraji y con Adolfo Garcé. Y bueno, ahí aprendí mucho, ¿no? Era otra época, porque era la época donde estaban los grandes líderes, los que construyeron, digamos, el negocio de las encuestas, que tuvieron la valentía y el coraje de salir a hacer esas encuestas, empezando por César Aguiar, claro, que ya en 1971 publicó una encuesta sobre la competencia por la Intendencia de Montevideo, y financiada por la universidad y que todavía hoy la leemos y la analizamos. Antes de César Aguiar, las únicas encuestas que había en Uruguay eran las de Gallup, claro, la filial de Gallup en Uruguay. Entonces, en esa época estaba Luis Eduardo González al frente de Cifra, Oscar Botinelli padre, que todavía está, pero bueno, ya está dejando paso a Eduardo, que lo hace muy bien. Y lo que veo es que, bueno, ha habido una renovación. Y esa renovación se topa con los cambios brutales que se vienen procesando en los últimos 15 años. Cambios tecnológicos que afectan a la sociedad, ¿no? Cambios en la forma de vida, en el estilo de vida. Imagínate que yo trabajé entre el 98 y el 2006 y en esa época
nuestra dependencia, no existía esto, ¿no? Claro. Es decir, nuestra dependencia con la tecnología era mucho menor, no existían las redes sociales, y nosotros nos creíamos unos audaces porque hacíamos llamadas telefónicas para encuestar. Lo que hay que decir es que la encuesta es un procedimiento fantástico, ¿no? Porque a bajo costo nos permite saber cosas que de otra manera no las podríamos saber. Es decir, la encuesta te permite saber qué piensa la gente, qué piensa un universo determinado, ¿no? En el caso de las encuestas políticas y de las elecciones, son todos los mayores de 18 años, pero las encuestas nos permiten hacer otras cosas, ¿no? Podemos saber qué piensan los hombres, las mujeres, los jóvenes, los viejos, los que viven en Montevideo, los que viven en el interior. Podemos hacer encuestas para resolver problemas, para conocer en definitiva las preferencias de la gente. Entonces yo defiendo las encuestas, porque son una técnica, un procedimiento basado en elementos científicos, ¿no? Porque aquí entra en juego la estadística, que es una ciencia, que le aporta a las encuestas las técnicas de muestreo, le aporta a las encuestas la posibilidad de construir universos representativos en base a una muestra, ¿no? Esta maravilla que es como mágica, que con 1000 personas podés representar a los ciudadanos de Uruguay, pero también a los de Estados Unidos. Increíble. Es una ley de la estadística, ¿no? Entonces, digamos que la encuesta es una técnica que utilizamos para recoger datos y esos datos, interpretarlos, ¿no? Cuanto mejor hagamos esa encuesta, para eso tenemos que tener buenas muestras y saber y entender lo que estamos recogiendo. Saber que en todo el proceso hay un margen de error grande que no solamente es el estadístico, sino también en la aplicación de la herramienta, ¿no? Es decir, los encuestadores, si entrevistan a quién deben entrevistar, ya sea cara a cara o por teléfono, o como ahora esta nueva etapa de hacer encuestas online presenta también nuevas dificultades, ¿no? Entonces yo creo que nosotros no ganamos nada con atacar o destruir a los que hacen encuestas. Yo creo que tenemos que tener una actitud constructiva. Y lo que veo es que las encuestas, los encuestadores han sido sensibles a la crítica. Eduardo Botinelli lo dijo al pasar. Por ejemplo, las fichas técnicas en la última elección mejoraron muchísimo. Nos decían hasta quiénes eran los clientes. Nos decían hasta qué variables utilizaban para ponderar. Sabés que todas las encuestas exigen un mínimo de ponderación porque muchas veces pretendemos representar a una población a través de una muestra, pero cuando aplicamos la encuesta, la muestra se nos corre por distintas situaciones. Entrevistamos más hombres, más mujeres, más viejos, más jóvenes, y hay que reequilibrar. Entonces nos estaban proporcionando también cuáles son las variables que utilizaron como ponderadores para que la muestra quede correcta. Entonces yo creo que las encuestas son sensibles a la crítica, los encuestadores son sensibles a la crítica, y me parece que, como se dijo acá, en octubre estuvieron muy bien, y en noviembre estuvieron más alejados, yo creo porque efectivamente ocurrió eso, ¿no? Hubo movimiento en los últimos días. En los últimos días. Daniel, pero desde los medios presentamos las encuestas con pompa, la gente se genera son expectativa. Atractivas, Diego, son súper atractivas. Pero ¿cuál es nuestro deber como ciudadanos, como votantes? ¿Qué lugar le tenemos que dar a eso que estamos viendo presentado en un noticiero central? Mira, ¿viste cuando dicen que es una foto? Es así, es una estimación, no un pronóstico. Estoy estimando qué ocurriría si el próximo domingo hubiese una votación, ¿no? Cuando se hace un estudio de mercado para ver qué pasta de diente consume la gente, es muy fácil porque no tenemos al otro día un mecanismo de control sobre ese resultado. Claro. La elección es un censo. Es como si fuéramos a las casas y le hiciéramos el censo. Bueno, ¿a quién vota usted?
La elección es lo más parecido a un censo de población. Es un momento donde los ciudadanos expresan su preferencia. Y la encuesta política es la única encuesta que se termina confrontando con un dato que es un censo. Pero, por ejemplo, cuando nos enteramos que subió el desempleo, nadie discute el margen de error, y es una encuesta. Es una encuesta que es el INE. ¿Tá? Cuando decimos aumentó la pobreza, también es una encuesta de hogares hecha por el INE. Lo que pasa es que en las elecciones hay gente que pierde y queda enojada. Bueno, pero es cuando te cobran un penal en contra, te enojas. Ok, pero ahora en el 2022 vamos a hacer un censo y ahí vamos a confrontar con las encuestas de hogares cuán próximas o cuán cercanas estaban al censo. El problema es que las encuestas políticas están todo el tiempo comprobándose, chequeándose contra un resultado. Y por eso generan tanta polémica. Y además porque estamos eligiendo gobernantes. Es la democracia, nos vale a todos. Entonces yo creo que también los encuestadores han empezado a entender que tienen una responsabilidad democrática. En Uruguay creo que siempre lo han tenido claro. Pero la responsabilidad democrática supone en que una encuestadora no se puede sumar alegremente a operativos políticos. Yo creo que no hay posibilidad que pase en Uruguay porque en realidad el mercado es tan chico que ninguna encuesta vive de esto. Entonces viven de otra cosa y, como se dijo acá, solamente recaudan un porcentaje de sus ingresos haciendo encuestas políticas. En realidad el gran negocio está en otro lado, entonces nadie va a empeñar su nombre. Pero tienen una responsabilidad democrática, ¿no? Porque si bien acá se dijo que no influyen, yo creo que influyen. A ver. Claro. Porque, por ejemplo, en una competencia donde, pongamos, tenemos una regla donde el que tiene más votos gana, está estudiado y demostrado que la competencia se ordena entre dos competidores. ¿Por qué siempre se ordena entre dos competidores? Bueno, porque el que apuesta al tercero, al cuarto, cree que su voto no es útil y empieza a haber movimientos. Eso lo podemos empezar a ver, capaz que ocurre dentro del Frente Amplio, capaz que uno de los tres candidatos en esta elección municipal se puede llegar a caerse. ¿Y por qué se pincha? Bueno, porque en realidad se mueve la gente. ¿Y por qué se mueve la gente? Bueno, porque ve al candidato, ve las propuestas, pero también ve las encuestas. Entonces las encuestas muchas veces desalientan. Y en ese sentido hay que ser cuidadosos en su presentación y decir una y otra vez que es una estimación, una foto del momento y que no se está haciendo un pronóstico. Las elecciones internas muchas veces, mucha gente se plantea, si este y este están muy cerca, yo no voy a votar a este. Porque tenemos una regla distinta, que es que el voto no es obligatorio. No, pero me refiero, pero podría ser en las elecciones departamentales. Por ejemplo, en el Frente Amplio tiene tres candidatos, que a mí me gusta un candidato y si veo que ese candidato no gana y va a ganar el que no me gusta, voy a votar al tercero. Puede pasar eso. Quizás la encuesta me define. Puede pasar eso. En departamentos del interior hay votantes del Partido Colorado y del Frente Amplio que terminan votando a otro partido. Adentro del Partido Nacional. ¿Por qué? Bueno, porque en realidad saben de antemano que el Partido Nacional va a ganar. No quiero echarle la culpa a las encuestas. Ahí hay antecedentes, hay historias. Se sabe que el Partido Nacional es el partido grande, yo que sé, en Tacuarembó, en Durazno. Entonces es muy difícil imaginarse otro resultado. Pero bueno, yo desde acá quiero hacer una defensa de las encuestas y que creo que es algo que tenemos que hacer, tenemos que usar con cuidado, sabiendo qué es lo que estamos produciendo. La encuesta que podemos hacer a través de Twitter es una encuesta sesgada, ¿no? El problema del sesgo tiene que ver con el algoritmo y con los seguidores que tenemos, ¿no? Entonces es un mundo... Claro, es así, pero hay que entenderlo así, no hay que preocuparse, ¿no? Yo el otro día me reía un poco, ¿no? Porque los programas de televisión hacen encuestas y de esa manera, sin quererlo, están develando cuál es su público, ¿no? Doy un ejemplo, ¿no? Un programa de Canal 12 largó una encuesta y ¿quién gana la elección municipal? Y Laura Raffo tenía el 67%. Entonces es obvio que ese programa lo ve un público que está más inclinado u orientado a votar al Partido Nacional, a Laura Raffo. Probablemente si la encuesta se hace en otro canal o lo hace una radio, capaz que tenemos otro resultado. Entonces hay que tener mucho cuidado y saber distinguir los tipos de encuestas. Entonces yo a ese tipo de encuestas lo que digo está sesgada porque tiene un público sesgado. Nos vamos. Muy bien. Nos tenemos que ir. Nos tenemos que ir. Gracias. Muchas gracias, señor Chaschetti. Muy amable. Mañana nos vemos con Dieguito. Los invitamos a La Letra Chica viernes. Me dice Dieguito, ya tengo 43 años.
Va a estar el amigo Robert Moré, actor, Laura Farero, actriz y comediante, y desde Buenos Aires un contacto precioso con Ignacio Copani, así que quedan más que invitados. Mucho humor también de Dieguito y de Fruga. Te vamos a extrañar, profe. Hasta mañana, que pasen lindo. Chao, Ricardo.